Buenas noches, un saludo para todas y para todos. Este año, como es ampliamente sabido, se conmemora el nacimiento de Orlando Falsborda, ¿no? Un nacimiento que se dio en 1925, de tal manera que se conmemoran un centenario y por eso se han realizado distintas actividades ya a lo largo y ancho de América Latina, celebrando este centenario y poniendo de presente los aportes de Falsborda a la sociología, ¿no? Y al mundo académico latinoamericano, al pensamiento crítico latinoamericano y a las utopías latinoamericanas. Entonces, en este sentido, me gustaría compartirles esta pequeña reflexión en este marco de conmemoración del centenario del gran Falsborda. En su contexto, la obra sociológica de Orlando Falsborda comenzó a estructurarse en los años 50, justo después de la crisis de la conciencia europea tras la Segunda Guerra Mundial y cuando correlativamente ocurrían grandes convulsiones teóricas en la ciencia y en la filosofía. Verbigracia, la segunda generación de la escuela de los anales, la historia desde abajo, los estudios subalternos, el estructuralismo, la teoría de los paradigmas de Thomas Kuhn, la filosofía posmoderna francesa, la escuela de Frankfurt, etc. En América coincidió este momento con el surgimiento de las ciencias sociales críticas latinoamericanas, entre ellas la teoría de la dependencia, la nueva historiografía de José Luis Romero, la teología de la liberación, la filosofía de la liberación, así como la sociología auténticamente latinoamericana que plantearon Camilo Torres y el mismo Orlando Falsborda, ¿no? Camilo Torres es un gran partícipe y un gran protagonista de esta época, y todos estos movimientos como la pedagogía de la liberación también forman un campo semántico de la liberación. Hay un paradigma de la liberación que se va configurando por lo menos entre los años 40, 50 y 60 hasta los 70 que hay que estudiar y que hay que profundizar, pero todas las categorías de esta época como descolonización, el antiimperialismo, la liberación, el oprimido, la crítica de la alienación, revolución, etcétera, son palabras que van formando un campo semántico que yo llamo ahí el campo semántico de la liberación. Entonces es en ese contexto, ¿no? La revolución cubana, donde se va inspirando todo este pensamiento, más el contexto típicamente colombiano. Por eso es necesario resaltar su interés en esta época, el de Fals, por una sociología latinoamericana, por la crítica del colonialismo intelectual, el llamado a superar el complejo de inferioridad y a ser creativos, la crítica de la transplantación o el trasplante teórico de conceptos de las ciencias euroamericanas a la realidad y a la historia latinoamericana, el estudio de las formaciones y las estructuras sociales tan diferentes en América Latina, pues diferentes a las europeas, ¿no? Su crítica del nordocentrismo y de las políticas también culturales, científicas y tecnológicas euroamericanas que se importaban aquí en Sudamérica, y en el caso de Colombia muy especialmente, pues dentro de ese marco de la Alianza para el Progreso de Kennedy, ¿no? Para evitar que los países de América Latina se convirtieran en nuevas Cubas. Entonces, esas fueron preocupaciones fundamentales en esta época que marcaron el nacimiento de la sociología, y es la época de la cual es hijo Orlando Fals. Colonialismo intelectual y ciencia propia. En 1978 apareció un texto clave de Fals que se llama Por la praxis, el problema de cómo investigar la realidad para transformarla. Este título ilustra bien las preocupaciones que acuciaron al sociólogo barranquillero toda su vida y la inescindible relación que planteó entre ciencia y política. Para Fals, la ciencia no estaba descontaminada de la ideología ni de los intereses, pues esta estaba anclada en la cultura, en una determinada forma de ver el mundo, y respondía a la imperiosa necesidad de resolver problemas específicos para determinar problemas específicos para determinados grupos y sectores sociales y sectores subalternos. Entonces, por eso es claro que para Fals la ciencia no se trata de una producción del conocimiento por el conocimiento, sino una producción del conocimiento encaminada a solucionar los problemas más acuciantes del país en ese momento. Esta convicción llevó a Fals a criticar la supuesta neutralidad valorativa de la ciencia o ese fundamentalismo weberiano, así como la objetividad, según la cual el sujeto está aislado del mundo y solo dice cómo funcionan los hechos y expone la verdad pura, libre de cualquier contaminación ideológica. Falsborda entendía con la escuela de Frankfurt ya que no era posible sustraer al investigador de los procesos sociales a los cuales pertenecía, y que la ciencia también pertenecía a unos procesos sociales. Y entonces, al pertenecer a esos procesos sociales, pues estaba contaminada de esa realidad. Entonces,
había que hacer esa crítica, ¿no? En este sentido había que cuestionar la ciencia que los latinoamericanos importaban para la época. Unas ciencias positivistas agenciadas por la Alianza para el Progreso, como mencioné, y su visión modernizadora y desarrollista, con las cuales Estados Unidos quería evitar que el continente terminara en manos de los soviéticos. En las revoluciones inconclusas en América Latina, otro texto clave de Fals, él hizo un dictamen para explicar las frustraciones históricas que se habían dado en el continente, frustraciones de los movimientos sociales, populares. Una de estas tiene referencia a factores negativos de grupo y de personalidad, es decir, a ciertos referentes que no son los más emancipadores para los grupos subalternos. Pues bien, es en este ensayo donde aparece la fuerte crítica ya al colonialismo intelectual, a lo que podemos llamar la xenofilia teórica, que padecían los intelectuales latinoamericanos, incluyendo el profesorado, dice él, y los estudiantes, y a la fácil captación también de los profesionales y los líderes por parte de un sistema político vigente en el continente, ¿no? La captación fácil del pensamiento más alternativo, del pensamiento revolucionario, del pensamiento divergente y diferente, que es capturado por instituciones estatales o por sectores que se oponen abiertamente a un cambio. Entonces, en sus líneas también de este ensayo, denunció la limitación de las escuelas de Europa y de los Estados Unidos, la no formación de escuelas propias en América Latina, que además de estar al día con los avances universales, estimularan la creación independiente. Por supuesto, no se trataba de un aislacionismo del mundo, sino de dialogar, que la ciencia latinoamericana, crítica, naciente, dialogara con la ciencia hegemónica europea. Allí agregaba algo muy importante, decía: las universidades latinoamericanas no han puesto las bases de una secuencia tecnológica previa. Los intelectuales y la élite universitaria en general han fracasado en suministrar una ideología y una técnica apropiadas para el desarrollo latinoamericano. Hablemos un poco de la influencia de Camilo Torres en este proceso de configuración, pues, de una ciencia social crítica nueva, que al final es lo que Orlando Fals hace, ¿no? Él habla de una investigación-acción participativa que la mayoría pues asume como una metodología, pero si uno lee bien el texto de cómo investigar la realidad para transformarla, es una ciencia social, es un nuevo paradigma el que él está proponiendo. Entonces, ¿cuál fue la influencia de Torres ahí? Estos problemas llevaron al profesor, investigador y activista Orlando Falsborda a plantear la necesidad de una ciencia propia, que, como él mismo reconoció, había sido ya Camilo Torres quien desde 1961 había planteado esa misma necesidad y ese mismo problema. En efecto, en un escrito titulado El problema de la estructuración de una auténtica sociología latinoamericana, el sacerdote revolucionario, que según Fals era precursor de la teología de la liberación, y lo es, tanto en su práctica como en su teoría, desde entonces planteó el problema del colonialismo cultural. Eso lo planteó Torres, en verdad. Criticó el hecho de que las escuelas sociológicas norteamericanas y europeas tuvieran coristas entre nosotros y no verdaderos críticos. Denunció el parasitismo científico, se refirió a la fría objetividad científica, puso de presente el afán de popularidad de los sociólogos y, por último, recalcó la necesidad de una auténtica sociología latinoamericana con dedicación y ocupación a los problemas y a las situaciones típicas de nuestra región. Una necesidad así, pues, vivíamos en un espacio geográfico distinto, con estructuras y formaciones sociales diferentes, para las cuales no servía aplicar el nominalismo conceptual de las escuelas sociológicas foráneas. Había que trabajar con nuestra propia realidad, decía Camilo. Es notoria, pues, la influencia de Torres sobre Orlando Fals, algo que Fals siempre le reconoció, por supuesto, teniendo en cuenta que ellos dos, por ejemplo, trabajaron mano a mano, ¿no? De brazo a brazo en las juntas de acción comunal del país y en la reforma agraria, ¿no? Tal como lo muestra Nicolás Herrera Farfán en su bonita biografía sobre Camilo Torres. Por supuesto, son estos problemas los que el sociólogo colombiano trabajará en el año de 1970, cuando publicó su libro Ciencia Propia y Colonialismo Intelectual. Pero si la ciencia es universal, ¿a qué hace referencia la expresión ciencia propia? Esta denominación ya era radical y con un reflejo exacto, ¿no? Y con un reflejo exacto de la idea que Fals quería decir. Impactó y es un libro marcado por el ambiente revolucionario de la época, pero no era ningún pasquín, por supuesto.
constituye una propuesta seria cuyo principal objetivo fue fundar una sociología propia y reivindicar la ciencia popular y el saber popular, ¿no? Que diera cuenta de las problemáticas latinoamericanas, que ayudara a entender las estructuras de poder, ¿sí? Y a luchar contra esas estructuras de poder. Ese era el papel de la sociología. La evolución de nuestros órdenes sociales, ayudar a comprender esa evolución y que ilustrara sobre las formas cómo era posible ese cambio social en la historia, cómo eran posibles el cambio de la dominación o de las dominaciones existentes en Colombia. Bueno, en América Latina los sociólogos venían con unas metodologías foráneas, tenían en mente determinados objetos de investigación, tenían intereses muy específicos. Entonces, frente a este panorama, Falsborda propuso reformar la disciplina, enfrentar los problemas latinoamericanos, inducir cambios controlados, esto es de lo más interesante, en la realidad e intentar darle solución sin el tutelaje y las importaciones de la sociología venida de los centros de poder de la época. La sociología propuesta era una ciencia rebelde, y llegó a decir una ciencia guerrillera al servicio de la liberación. Así las cosas, la ciencia propia de Falsborda era una sociología latinoamericana, auténtica, encargada de estudiar nuestra realidad y comprometida con la emancipación y la cancelación de esa dominación, tal como en la época también lo proclamaba la filosofía de la liberación de Enrique Dussel. En ese mismo sentido tiene explicación la parte del título y colonialismo intelectual, pues el colombiano era consciente de que éste provenía de la imitación y la asunción llana y acrítica de la sociología extranjera. Actitud y comportamiento que limitaban la capacidad creativa del investigador, lo mismo que limitaban también el ingenio para enfrentar realidades distintas a la del primer mundo, ¿no? Pues si usted se dedica pues, a imitar, lo que está matando es el pensamiento mismo, está matando la posibilidad de crear, de atisbar nuevas soluciones, nuevas alternativas, de imaginar nuevas formas de enfrentarse a la realidad y de solucionar las necesidades y los problemas que esa realidad le enfrenta. Falsborda llamó también a reformar la universidad y cuestionar sus métodos. Izó la bandera del uso político de las ciencias sociales y llamó la atención sobre la aplicación de modelos extraños a las sociedades latinoamericanas. Decía, los trasplantes conceptuales de una cultura a otra, a diferencia de los trasplantes de órganos en el cuerpo humano, dice, no han recibido la atención que se merecen, ¿no? Por parte de las ciencias sociales. Todo esto con una clara conciencia de nuestro colonialismo intelectual. Decía, se es respetado por lo que se es, no por lo que se imita, por el aporte propio que crea un nicho en la ciencia o en el arte mundial, frente a la élite, por una ciencia y una cultura popular. En el mismo año, 1970, Falsborda publicó uno de sus opúsculos más decisivos, El problema de la autonomía científica y cultural en Colombia. En ese trabajo refirió la necesidad de una cultura propia y la existencia de dos culturas en el país, una cultura elitista y una cultura popular. Esa cultura elitista era extranjerizante e imponía grupos de referencia foráneos, condición y falla que reducía las posibilidades de un desarrollo científico y técnico autónomo, ¿no? Ese amor a lo extranjero. Y convertía a los profesores latinoamericanos en peones intelectuales. Interesante de este ensayo es que planteaba también, siguiendo a Gramsci, la defensa de la cultura popular, sus aportes valiosos, su autonomía y su creatividad. Una cultura que constituye una reserva cultural y técnica de primer orden. O sea, hay un saber en la cultura popular y ese saber, la cultura popular sabe más que el científico social, llegó a decir Falsborda, y este rescate se debe a la influencia de Gramsci, que valga decir de paso es lo que diferencia a la escuela de Frankfurt de Gramsci, porque los filósofos de la escuela de Frankfurt son filósofos, sociólogos de escritorio, mientras que Gramsci estaba llamando y participó en la vida política italiana, y a Fals le llama esto de Gramsci, ¿no? La necesidad de producir conocimiento con los sectores subalternos, y por eso hay que rescatar justamente ese saber popular. Entonces, de esa interacción y de esta concepción, pues saldría el concepto de ciencia popular, una ciencia humilde enraizada en los problemas de la comunidad. Ese ensayo es una defensa del saber popular, como sus técnicas agrarias para el cultivo de la papa, por ejemplo, sus aportes a la cultura occidental, por ejemplo, la herbología, así como una exaltación de nuestros científicos locales creativos que realizaron aportes a la ciencia universal, como Francisco José de Caldas, o que aportaron en las ciencias sociales,
entre ellos Alejandro López, Nieto Arteta, Luis López de Mesa, Antonio García, Mario Arrubla, entre otros. Falsborda postuló aquí la necesidad de unir saber popular con saber académico, eso sí, en un diálogo con el mundo, aprovechando el aspecto útil y decantando los intereses ideológicos del colonialismo técnico. Por eso para Fals la ciencia estaba comprometida con la crítica y con la liberación humana. De ahí que fuera un admirador del filósofo inglés Francis Bacon, para quien la ciencia debe estar al servicio del hombre y de sus necesidades, y quien no desechó el saber de las gentes simples, eso que Bacon llamaba las artes mecánicas, y por eso Fals lo admiraba. La ciencia debía revelar los mecanismos, esos mecanismos de explotación y dominación, tanto a nivel nacional como internacional, o sea, a nivel geopolítico. Esto implica, desde luego, la formación de un intelectual mucho más comprometido con el esfuerzo autonomista y revolucionario que produzca ciencia y cultura como natural emanación de su conciencia social y no como un simple asalariado, ¿no? Aquí, pues, la sociología ya era ciencia rebelde y, en estricto sentido, ya estaban puestas parte de las bases de la teoría que lo hizo famoso, la investigación-acción participativa, un método en el cual el saber se construye en interacción con las comunidades y donde se está al servicio de la emancipación de las mismas comunidades, sin que el saber deje de ser universal o tenga pretensión de universalidad. Su método de investigación IAP. La IAP asumía una relación entre teoría y práctica, dándole primacía a esta última, pues por medio de la práctica adquiere validación la teoría, tal como pensaba Marx en las tesis sobre Feuerbach. También daba prelación igualmente al aspecto cualitativo sobre el cuantitativo, y algo importante, cambió la relación sujeto-objeto del positivismo por la diada sujeto-sujeto. Así incluía la participación clave y la colaboración entre académicos y comunidades en la construcción de un conocimiento útil a las necesidades sociales propias. Falsborda sabía que en la ciencia la verdad no era definitiva ni absoluta. Sin embargo, no asumió el relativismo, pues siempre estará ahí el referente concreto para verificar las teorías. Y hay una producción intersubjetiva del conocimiento también que permite validar o no una determinada metodología o hipótesis. Él sabía que la verdad es una construcción de una comunidad científica que está ligada al poder. La verdad, decía, se da desde una posición de poder que formaliza o justifica el conocimiento aceptable, y esa aceptación va condicionada a visiones concretas de la sociedad política y su desarrollo. Es decir, entendió esto que decía Foucault, que el poder produce verdad y la verdad reproduce poder. Pero incluso yendo más allá de Foucault, también se percató de la relación verdad, poder y geopolítica, tal como lo expusieron luego ya los estudios subalternos y poscoloniales. El sociólogo colombiano comprendió que el uso geopolítico de la verdad y del conocimiento reproducía la dominación y las desigualdades entre los centros y la periferia. Bueno, y hablemos finalmente de la actualidad de su legado. Falsborda y la filosofía de la época confluyeron en un utopismo y en el problema de la identidad, un concepto dinámico que logra una síntesis no total en un determinado orden social, así como la propuesta siempre presente de la necesidad de la integración de América Latina como respuesta a la globalización. Falsborda construyó su propia lectura del cambio social en la historia y puso la utopía como motor de ese cambio, pero no lo hizo de manera ingenua, ¿no? Como sociólogo que reconocía la complejidad de las dinámicas sociales, supo que la transformación social implica el conflicto y la lucha, y para lograrlo es necesario tener ideas y estrategia. Fals rescató el concepto de subversión como una respuesta moral a un orden social injusto e inhumano. La subversión permitía poner de presente las incongruencias de la sociedad y, asimismo, vislumbrar un nuevo orden social cualitativamente superior al orden presente y hegemónico. Por otro lado, Fals rescató el papel del poder popular, de los jóvenes, las mujeres, los campesinos, los indígenas, los palenques, los movimientos sociales como motores necesarios de transformación. Rescató sus valores de solidaridad, respeto, dignidad, autonomía, autogobierno. Llamó a utilizar esos valores en la construcción de un orden postcapitalista que él llamó orden social raizal, que era el quinto orden que proponía. Bajo este postulado y conclusión, no proponía darle vuelta atrás a la historia, pues no todo estaba solucionado en la tradición, pero Fals confiaba en el poder de los valores
y en su potencial subversor y confiaba en él y proponía, ¿no?, el rescate crítico de la historia para rescatar aquellas utopías incompletas que podrían completarse en el futuro. Por esa misma razón, luchó fervientemente por la participación social democrática desde abajo y de la periferia hacia el centro, como también lo advirtió Gerardo Molina, para empoderar a las comunidades y hacerlas protagonistas de su propio progreso. El socialismo raizal de Falsborda no fue una propuesta ingenua basada en un autoctonismo chauvinista, ¿no? Tenía como referente también a Mariátegui, por supuesto. Fue una propuesta por construir por la pluralidad de movimientos sociales, respetando su diversidad, sus modos de ver y sentir y de pensar. Era la reivindicación del pluralismo como unidad de lo diverso, pues sólo así es posible sobrevivir a los efectos nocivos de la globalización. Pensaba, ¿no? Ese socialismo raizal era en realidad una alternativa a la globalización. De ahí entonces que frente a la crisis del Estado-Nación por causa de la globalización, propuso para el tercer mundo crear un federalismo libertario, un neofederalismo basado en la identidad y la diversidad de las regiones. Solo así habría posibilidad de hacer frente a la crisis, a la vez también que rescató la descentralización, la autonomía y el autogobierno de las comunidades. Yo por eso sostengo que esta idea del socialismo raizal es una especie de neoanarquismo federalista, ¿no? Las regiones eran fuentes de diversidad, creatividad y riqueza, cualidades a utilizar como base y poder de agenciamiento de su socialismo ecológico y humanista. En estos contenidos consisten sus aportes al tema del ordenamiento territorial o espacial para Colombia y para la sociología en general, ¿no? Y el tema del ordenamiento territorial, que está pendiente todavía en Colombia. Por último, y a eso dedicamos esta reflexión, debemos su llamado a superar la postración intelectual de la región, de la clase dirigente, de la Universidad Latinoamericana, de sus profesores y egresados. Solo así se potencia la creatividad y el ingenio propio para solucionar las necesidades del tercer mundo. Por eso el propio Falsborda es el mejor ejemplo y modelo intelectual. Él construyó una teoría social rigurosa, universal y en diálogo con el pensamiento norteamericano y europeo, pero le dio una impronta propia. Es admirable su gran capacidad creativa de conceptos y su uso ajustado a las realidades que investigó empírica e históricamente. Ese rigor le dio el puesto que hoy tiene en la sociología mundial como intelectual auténtico, crítico y creativo del tercer mundo. Muchas gracias por su atención.